Hablaremos ahora de la potencia de números ordinales. Entonces, para esto vamos a recordar lo que son los ordinales límite. Entonces, la definición dice que si tenemos un ordinal alfa, va a ser un ordinal sucesor si existe otro ordinal beta, de tal forma que alfa es igual a beta sucesor. Y un ordinal no cero es ordinal límite si no es un sucesor. Vamos a recordar que el sucesor de alfa es igual a alfa unión el conjunto que tiene a alfa. Si alfa es menor estricto que beta, esto es lo mismo que decir que alfa es elemento de beta, con lo que el conjunto que tiene alfa es un subconjunto de beta. Por transitividad, como alfa es elemento de beta, alfa es un subconjunto de beta. Así el sucesor de alfa es un subconjunto de beta, que por definición de orden, esto es lo mismo que el sucesor de alfa es menor o igual que beta. Bueno, con esto tenemos que para cualquier alfa menor que beta, el sucesor de alfa es menor o igual que beta, es decir, el sucesor de alfa es el ordinal más pequeño que es mayor que alfa. El teorema que nos dice algunas equivalencias para determinar si un ordinal es límite es el siguiente. Si tenemos un ordinal distinto de 0, entonces son equivalentes. 1, decir que alfa es límite. 2, que para todo ordinal alfa se cumple que alfa menor que lambda implica el sucesor de alfa es menor que lambda. Y 3, que lambda es la unión de los deltas menores que lambda. Vamos a probar que 1 sí solo si 2 y 2 sí solo si 3. Entonces, para esto vamos a suponer que lambda es un ordinal límite. Si tomamos alfa menor que lambda, entonces por lo ya dicho, el sucesor de alfa es menor o igual que lambda. Entonces tenemos aquí dos casos. La igualdad, el sucesor de alfa igual a lambda, nos contradeciría el hecho de que lambda es ordinal límite. Por lo tanto, el sucesor de alfa tiene que ser menor que lambda. Esto probaría 1 implica 2. Para 2 implica 1. Vamos a suponer que para todo ordinal alfa menor que lambda se cumple que el sucesor de alfa es menor que lambda. Si lambda fuera un ordinal sucesor, existiría un ordinal beta de tal forma que beta sucesor es igual a lambda. Pero beta siempre es menor que el sucesor de beta. Así que la hipótesis que tenemos es que beta sucesor es menor que lambda. Esto es una contradicción porque estamos diciendo que beta sucesor es lambda. Por lo tanto, lambda no puede ser un sucesor y así que lambda tiene que ser un ordinal límite. Bueno, para probar 2 y solo si 3, vamos a suponer que todo ordinal alfa que cumpla que alfa es menor que lambda, se tiene que el sucesor de alfa es menor que lambda. Tenemos que siempre, como delta es menor que lambda, siempre la unión de los deltas menores que lambda va a ser un subconjunto de lambda. Entonces tendremos que probar la otra contención. Así es que vamos a tomar un elemento de lambda, es decir que este elemento es menor que lambda. Entonces, por la hipótesis, el sucesor de alfa es menor estricto que lambda. Y como alfa siempre es elemento de alfa prima, tendremos que alfa es elemento de la unión.
de esta unión que está aquí. Así que lambda está contenido en la unión. Estas dos contenciones nos dan la igualdad. Para probar 2 implica 3, vamos a suponer que lambda es la unión de los deltas menores que lambda. Y tomamos alfa un ordinal menor que lambda. Entonces, como lambda es esta unión que está aquí marcada, entonces existe un delta menor que lambda, de tal forma que alfa es elemento de delta. Esto es lo mismo que decir que alfa es menor que delta. Así que, tomando el sucesor de alfa, este es menor o igual que delta, pero delta es menor que lambda. Por transitividad, el sucesor de alfa es menor que lambda. Y así tendríamos que alfa sucesor es menor que lambda. Con esto, bueno, podemos probar este teorema. Este teorema que nos va a ser útil para hacer las demostraciones con exponenciales. Si tenemos dos ordinales, alfa y lambda, con lambda límite, entonces alfa más lambda es un ordinal límite. Y si alfa es distinto de 0, alfa por lambda es un ordinal límite. Por definición sabemos que alfa más lambda es la unión de los alfa más deltas, tomando deltas menores que lambda. Así, si tomamos beta menor que alfa más lambda, vamos a tener un delta menor que lambda, de tal forma que beta es un elemento de alfa más delta. Así, beta es menor estricto que alfa más delta. Tomando sucesor, tendremos que el sucesor de beta es menor o igual que alfa más delta. Pero delta es menor que lambda, así que alfa más delta es menor que alfa más lambda. Con lo cual tenemos que beta prima es menor que alfa más lambda, y así alfa más lambda es un ordinal límite. Para el otro inciso, tenemos que alfa por lambda, por definición, es igual a la unión de los alfa deltas, tomando delta menores que lambda. Así, si beta fuera menor que alfa por lambda, entonces existe un delta menor que lambda, de tal forma que beta es menor que alfa por delta. Tomando sucesores, tendríamos que el sucesor de beta es menor o igual que alfa por delta, y alfa por delta debe ser menor que alfa por lambda, dado que delta es menor que lambda y alfa es distinto de 0. Por lo tanto, el ordinal alfa por lambda tendrá que ser límite. Ahora, para nuestra definición de potencia, vamos a considerar alfa un ordinal que no sea 0, y vamos a fijar el 1. Fijamos el ordinal 1. Vamos a considerar la función h, que va de los ordinales en los ordinales, dada por h de x igual a x por alfa. Entonces, por el teorema de recursión, existe una única f alfa que va de omega en omega, de tal forma que cumple las tres siguientes condiciones. Primero, f alfa en 0 vale 1. Para todo beta en ordinal,
f alfa del sucesor de beta es igual a h evaluado en f alfa de beta. Y si lambda es un ordinal límite, f alfa de lambda es igual a la unión de los f alfas de delta, tomando deltas menores que lambda. El inciso 2, este inciso 2 que está aquí, lo podríamos bien cambiar por f alfa del sucesor de beta igual a f alfa de beta por alfa, dado que h de h valuado en f alfa beta es igual a f alfa en beta multiplicado por alfa. Con esto ya podemos hacer nuestra definición de exponentes. Si tomamos alfa distinto de 0 y beta un ordinal arbitrario, vamos a definir alfa elevado a la beta como f alfa beta. Para completar nuestra definición, para el caso alfa igual a 0, vamos a definir de la siguiente manera por conveniencia. 0 elevado a la beta va a ser igual a 1 si beta es 0 y 0 si beta es mayor que 0. Un pequeño ejemplo de cómo podríamos calcular por ejemplo, omega al cuadrado usando la definición sería de la siguiente manera. La definición es así. Omega al cuadrado es igual a f omega de 2. Observemos que 2 es el sucesor de 1. Entonces esto nos quedaría igual a f omega del sucesor de 1, que por lo ya dicho, esto sería f omega de 1 por omega, pero 1 es el sucesor de 0. Entonces esto es igual a f omega de 0 sucesor por omega, que otra vez esto es igual a f omega de 0 multiplicado por omega, y finalmente f omega de 0 es 1. Con lo cual tendríamos que esto de aquí es igual a 1 por omega que teníamos aquí. Y 1 por omega es omega. Así que con esto tendríamos que omega al cuadrado es igual a omega por omega. Ahora vamos a demostrar este teorema, que no es otra cosa que reescribir las propiedades de la función recursiva que obtuvimos. El teorema dice así: para todo alfa distinto de 0, alfa a la 0 es igual a 1. Para todo beta en omega, alfa elevado a la sucesor de beta es igual a alfa elevado a la beta por alfa. Y en el caso de que lambda sea un ordinal límite, alfa a la lambda va a ser igual a la unión de alfa a la delta, tomando deltas menores que lambda. Vamos a probar rápidamente este teorema. Para el inciso 1 tendríamos que alfa a la 0 es igual a f alfa evaluado en 0. Y como ya dijimos, f alfa evaluado en 0 siempre es 1. Para el 2, alfa elevado a la sucesor de beta es igual a f alfa de beta sucesor. Que como ya dijimos, esto es igual a f alfa de beta por alfa, y por definición f alfa de beta es igual a alfa a la beta. Así es que alfa elevado a la sucesor de beta es igual a alfa a la beta por alfa. Para el inciso 3, si lambda es un ordinal límite, entonces tenemos que alfa elevado a la lambda es igual a f alfa de lambda, y por la construcción es igual a